invitación, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bueno, hoy vamos a empezar la segunda parte, o vamos a entregar la segunda parte de lo que veníamos viendo según hace 8 días vimos la introducción, en el Shabbat pasado vimos la introducción a los 10 o a las 10 palabras que por mucho tiempo se ha dicho los 10 mandamientos. Pero en ese momento ya pudimos entender que no eran sino las palabras expresadas por Dios en ese mismo momento en el monte Sinaí. Ese fue el primer Shavuot, cuando Dios entregó su palabra en el monte Sinaí. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son pueblo de Israel? Nosotros somos el pueblo de Israel. O sea que en este momento esas 10 palabras también son para nosotros. ¿Listo? Eso tiene que estar completamente claro. Si nosotros somos y pertenecemos al pueblo de Israel, tenemos que cumplir estas 10 palabras que Dios nos entregó en el monte Sinaí, que están en Éxodo 20. Exacto. Entonces, hay 613 leyes o estatutos que también están en la Escritura. Pero esas 613 que digamos que en el pueblo judío las cumplen literalmente, pero esas 613 están todas dentro de estas 10 palabras que nos está hablando el Eterno a través de Éxodo 20. Nosotros, si vamos a ver en esta traducción acá se llama, esta es el Reina, ¿cierto? Listo. Cuando nos vamos aquí al final, dicen 613 méritos. Y nos dicen en dónde están esos preceptos o mandatos. Dice para el pueblo yaudí o para el pueblo judío. Entonces vemos que empieza en Génesis 1:28. ¿Qué dice Génesis 1:28? Lo vamos así a tomar por encima. Multiplicados. ¿Precepto de qué? Y les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ok, entonces el mandato en ese momento era fructificar y multiplicar. ¿Listo? Y el último precepto lo vamos a ver en Deuteronomio 31:19. ¿Qué nos dice Deuteronomio 31:19? Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ok. Entonces, acá nos dice que el precepto es de escribir un rollo de la Torá. Eso es un precepto. Entonces, vamos a ver de que todo esto que están en esas 613, menos 10, ¿cuántos serían? 603. 603.
O sea, 603 están todas dentro de las 10 palabras que Yahweh habló en el monte Sinaí. Vamos a ver acá otro punto. Eso lo dejo porque de pronto se van a encontrar en algún momento que digan, no, pero es que aquí nos dice que hay 613 mandamientos o mandatos. Pues todas están incluidas en esos. Y es más, todas las 10 palabras están resumidas en 2 palabras. Entonces, que eso es lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. También, como antes de empezar a estudiar palabra por palabra, vamos a ver esos puntos de las 613 leyes, ¿sí? Pero también vamos a ver que se resumieron solamente en 2. Y eso lo vamos a ver en Mateo 22, 35, 40, para que lo vayan ahí anotando, ya para leerlo. Camilo, para que me ayudes con eso. Mateo 22, 35, 40. Dice, las 613 leyes, las primeras 10 siendo las 10 palabras que Yahweh va a dar a Israel, son en esencia como tú vives los principios establecidos en las 10 palabras. Es casi como si las siguientes 603 leyes son una extensión de las 10 declaraciones, los 10 principios originales que Dios le da a Moshe aquí en Éxodo 20. Las 613 leyes todas operan dentro de los límites de las 10 palabras. ¿Pudimos entender ese punto? O sea, que las 613 leyes las 603 leyes operan dentro de las 10 palabras que Yahweh entregó en el monte Sinaí. ¿Listo? ¿Estamos? Dice, de hecho, era de entendimiento común en los días de Yeshua que no solo toda la ley, la verdadera Torah, operaba entre los principios de las 10 palabras del Éxodo 20, sino que las 10 palabras mismas operaban sujetas a un principio mayor y más básico. ¿Qué nos dice Mateo 22, 35, 40? Y uno de ellos... ¿Cómo empieza el título en las versiones que ustedes tienen? Sí, el gran mandamiento. El gran mandamiento. Acá dice, el mandato más importante de la ley en la Torah. El mandato más importante de la ley En la Torah. en la Torá. ¿Qué dicen las otras? El gran mandamiento. Ok. ¿Qué nos dice Mateo 22, 35, 40? Y uno de ellos, intérprete de la ley de la Torah, preguntó por ponerle trampa, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandato de la ley en la Torah? Yeshua le dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus posesiones. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandatos es el soporte de toda la ley en la Torah y los profetas. Ok. Qué maravilloso cuando el Padre nos habla de esa forma, ¿no? Entonces nos está diciendo que el primer mandamiento es ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Ese es el resumen de las 10, ¿no? Entonces, ¿cuál es, Camilo? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, ¿Con toda tu qué? con toda tu alma, Con toda tu ¿Y con toda qué? tus posesiones. Y con todas tus posesiones. mente, con toda tu- Cuando habla de todas sus posesiones, ¿a qué se refiere? todo tu físico, Todo lo físico, todo lo... Ok. Entonces vamos a empezar a entender todas esas cosas que Dios nos está hablando el día de hoy, porque hoy nos está ampliando el entendimiento, por si de pronto en algún momento no lo sabíamos, o en este momento de pronto lo sabíamos a medias, o no nos lo habían dicho, o no me había tomado la molestia de buscar en su escritura y mirar qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de estos mandatos y estos estatutos. Entonces, ¿y el segundo? Es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandatos es el soporte de toda la ley en la Torah y los profetas. Ok, dice en el 37, acá en esta versión, dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y más importante mandato, misbat.
un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá y los profetas dependen de estos dos mandatos. ¿Cómo así que dependen de estos dos mandatos? Resulta que las 10 palabras, hasta el versículo, del primer mandato, o la primera palabra hasta la quinta palabra, ¿de qué habla? Hacia Yahweh. Hacia Yahweh. Pero mire que el 5 habla hacia los padres, ¿no? Honrar a padre y madre. Nos habla esa palabra que nos da Dios. Pero también, ¿quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro Abba? Entonces, es hacia alguien físico también, y también hacia nuestro eterno. Entonces, ahí es donde se dividen los dos. Los 5 primeros van dirigidos ¿hacia quién? Hacia Yahweh, la reverencia nuestra hacia Yahweh. Y los otros 5 hacia mi prójimo. Por eso es que lo resumió en esos dos. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, del 1 al 5. Y del 6 al 10, porque van dirigidas hacia el prójimo, hacia los que están a nuestro alrededor. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Entonces vamos a seguir. Así que el principio de amar a Yahweh con todo tu corazón, mente y fuerza llega a ser la base para las 10 palabras. Y de los principios originales de las 10 palabras vienen las 613 leyes. Yeshua mismo confirma esto. Y de hecho, ese principio mayor, amar a Yahweh con todo tu corazón, no es un principio formulado en el Nuevo Testamento. Más bien, o en el Brit Hadashah, más bien solo se repite, se nos es dado a nosotros primero en esa forma, en la Torá, en Deuteronomio 6.5. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6.5? Dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. ¿Será que Yeshua se estaba inventando algo? Él simplemente estaba hablando Torah. Porque Yeshua, ¿qué es? La Torah viviente, ¿cierto? Dice que Yeshua no vino a abolir la Torah, sino vino a completarla. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio ahí en su versión? Amarás a tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok. En otra versión, Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ok. Entonces, Yeshua les estaba diciendo en ese momento, porque dice que le iban a poner como una trampa ahí. ¿Por qué? ¿Quiénes le iban a poner una trampa? Los fariseos, los saduceos, los que a él fue y no le reconocieron. Ellos mismos le estaban entendiendo, venga, como que probando al mismo Yeshua. Venga a ver qué va a decir. ¿Sí? Entonces Yeshua les está diciendo, Deuteronomio 6.5. De hecho, más de la mitad del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, es sencillamente citas del Antiguo Testamento o de la Tanakh y la Torá. Ahora sí vamos a empezar con la primera palabra. ¿Qué nos dice la primera palabra? Éxodo 20, 1, 2. Vamos a leerla todos en las versiones que las tienen ahí. Éxodo 20, 1, 2. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Adonai, tu Elohim, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Ok. ¿Qué más dice en esta versión, Camilo? Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de Eretz, tierra, de Mizraim, Egipto, de casa de servidumbre. Ok. ¿Qué dicen las otras versiones? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Ok. ¿De dónde nos sacó? De Egipto, de la casa de la servidumbre. Entonces vamos a poder entender qué es lo que Yahweh está diciendo en ese momento. Dice, aquí Elohim, Yahweh, está diciendo claro a Moisés y a Israel quién está hablando.
¿Quién estaba hablando? Dios. ¿Por qué? Lean ahí, ¿qué dice? Yo soy tu Dios. Entonces, ahí entonces le está diciendo a Moisés, ¿quién está hablando? Yahweh. Recuerda que en aquel momento el pueblo de Israel todavía no entendía completamente el concepto que había un solo Elohim en toda la existencia. ¿Cómo así que el pueblo de Israel como que tenía conocimiento de otros dioses? ¿Por qué? Porque estaban en Egipto. ¿Y en Egipto qué había? Muchos dioses. Muchos dioses. Muchos dioses. ¿Cuántos dioses aproximadamente? Eran demasiados dioses. Nomás con los 10 primeras placas, todos esos eran dioses para él. Exacto. El toro. ¿Qué más? El río. El río. Anubis. Las ranas. Osiris. La muerte. Entonces, a cada uno, como que a cada cosa le tenían un dios. Entonces, en ese momento, cuando el mismo Eterno estaba entregando esa palabra, Dios les estaba diciendo ¿qué? Yo soy. Yo soy el único. Aquí no hay nadie más. Como que bórresele ese pensamiento de su cabeza, renueve su entendimiento y no hay más. Solamente está nuestro Elohim y nuestro Creador, Yahweh. Dice, y Yahweh estaba también declarando muy claramente que Él es el Elohim de los hebreos, el mismo que el que azotó a Egipto, rescató a Israel de Egipto y los trajo allí al monte Sinaí. Y por lo tanto es Israel con el cual Él está haciendo este pacto, con nadie más. Entonces, ¿con quién estaba haciendo el pacto Dios? Con su pueblo, con el pueblo de Israel. Con Él estaba haciendo su pacto. Por eso cuando nosotros decimos y tomamos a Yeshua como nuestro único Salvador y nos tomamos esa posición de arrepentimiento y humillamiento delante de Él, nosotros nos volvemos a ser partes del pueblo de Israel. Yo no puedo ser parte del pueblo de Israel sin antes haber una teshuvá o un arrepentimiento. Teshuvá es arrepentimiento en hebreo. ¿Y un arrepentimiento qué? Genuino, de corazón. Ahí me vuelvo parte del pueblo de Israel. Y cuando me vuelvo parte del pueblo de Israel, Dios nos recuerda y nos dice, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la esclavitud de este mundo. No hay otro Dios aparte de mí. El Adonai está haciendo otra cosa muy clara y todos los que nosotros necesitamos tener presentes. Aquellas personas a las cuales Adonai ha redimido, tiene obligaciones con Él. ¿Cómo así? ¿Nosotros tenemos obligaciones con Dios? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué tenemos obligaciones con Dios? Porque nos compró. ¿Por qué Él qué? Nos compró. Nos compró ¿cuánto? ¿Cuánto valió usted? A precio de sangre. A precio de sangre, ¿cierto? ¿Cómo así que a precio de sangre? Que entregó su vida por nosotros. Que entregó a su Hijo, a Yeshua, un precio de sangre por nosotros. O sea, ¿Él pagó un precio por nosotros? Ah, bueno. Entonces, ¿ahora qué nosotros tenemos que hacer? Obedecer. Entre otras obligaciones está la lealtad y obediencia a sus principios y ordenanzas. Cuando nosotros decimos, sí, Padre, tú eres mi único Dios, tú fuiste el que me sacaste de la esclavitud de este mundo y me trajiste a la luz admirable. O sea, me diste vida. Cuando estaba muerto, me diste vida. Eso es lo que pasa cuando la persona hace la tevilá. No solamente ir y la inmersión en agua, sino la intención del corazón para poder decir, nací de nuevo, ya no voy a volver a ser como yo era antes. Nací de nuevo. Entonces,
cuando nos dice esto, dice, las obligaciones de nosotros, ¿cuál es? Lealtad y obediencia a sus principios y ordenanzas. ¿Cuántos de nosotros somos leales? ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a los principios y a las ordenanzas? ¿Nadie? Ah, bueno. Estamos cumpliendo. Hoy, ¿estar en Shabbat es una ordenanza? Sí, señor. Claro que sí. Dice Dios que guardemos el día de reposo y ahorita más adelante vamos a llegar a ese punto. Por si de pronto se había olvidado. No se nos ha olvidado, ya se nos grabó en la mente. Y en nuestro Este día es especial. corazón. Ah, eso es. Cuando hay verdaderamente un arrepentimiento, yo empiezo a obedecer a Dios. ¿Sí? Como poníamos ahorita, si ustedes tienen una persona a cargo de ustedes en un trabajo, en el área laboral, y esa persona, usted le dijo, esté aquí a las 8 en punto. Y usted le llegó a las 8:40. ¿Cómo, don José, que maneja personal? ¿Qué pasa? ¿Es una falta de qué? De respeto. Entonces cuando Dios nos dice, venga, el 14 de Aviv, ustedes tienen que guardar una santa convocación, o sea, a tener una santa convocación, es una cita que tienen ustedes conmigo, y yo no llego. Como dice por ahí, ¿qué? Ahí está despedido. ¿Qué pasó ahí? O cuando uno llega y le dice, Trabajábamos y tocaba cumplir con el horario y si no se devuelve o cuando ustedes firmaron un contrato, la entrada es a las 7 y la salida es a las 5. o cuando está estudiando que tiene que estudiar a las 6. Entonces yo no llegué a las 7, llegué a las 7:15. Nos acarreamos problemas. Ah, bueno, entonces imagínense entonces cómo son con Dios las cosas. Así Tienen que ser como se establecieron en su palabra, no como yo quiera. Porque cuando nosotros entramos a trabajar, firmamos un contrato. Y ahí nos comprometemos a cumplir las funciones y a llegar a los tiempos establecidos. Y si yo no llego a los tiempos establecidos, ¿qué pasa? acarreamos problemas. Qué pena, señor, señorita, señora, no me sirve. Necesito una persona que sea cumplida. Pero cuando nos van a pagar el sueldo y llega el 30 y no llegó y llega el primero, ¿qué pasó? Tiene que ser cumplido. Ahí sí exigen que sea Cumplimiento. cumplido. Pero a mí sí no me importa llegar tarde. O en este caso, a mí sí no me importa cumplir lo que Dios estableció para mí. ¿Listo? Entonces, Dios nos está llevando aquí a una fidelidad y a una lealtad hacia Él. Esto trae a la mente un principio que en ocasiones olvidamos: los mandamientos, las palabras que están en la Torá y todas las instrucciones de la Biblia, incluyendo aquellos que dio nuestro Salvador, nuestro amado Yeshua HaMashiach, solo son para los redimidos. Solamente para aquellos que aceptaron al Mashiach son estos estatutos, estas palabras que Dios entregó en ese momento. Si usted no la obedece, es porque todavía no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Porque aún todavía no he tenido un arrepentimiento. Y me vale lo mismo, si lo hago o no lo hago. Hay otro principio subyacente en juego. Como resultado de nosotros aceptar la redención del Adonai, nosotros tomamos ciertas obligaciones que el resto del mundo no tiene. Yahweh dice: yo te traje fuera de la esclavitud, y ahora esto es lo que yo espero de ti. Nuestra redención es 100% trabajo de Yahweh. ¿Qué espera Dios de nosotros? Listo, yo les doy la redención. ¿Ahora qué? Necesito esto de ustedes: obediencia, lealtad, fidelidad. Cuando le digan a uno, venga, Dios le dio la oportunidad de servir,
Madre, pero ¿por qué? Y empieza el cuestionamiento. Venga, pero tengo que hacer cosas. Nos estamos justificando delante de Dios. Justifíquense. ¿Qué tienen que decirle? Si Dios estuviera en ese momento, justifíquense delante de Dios. ¿Qué tienen que decirle? ¿Qué le puedo decir? Si Él conoce la intención más profunda de mi corazón. Soy culpable. ¿Cierto? No tengo nada que decir. Tristemente. ¿Mm? Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? Amarás a tu Dios. Yo soy. Yo soy Yahweh, tu Elohim, tu Dios, que te saqué de la tierra De esclavitud. de esclavitud. Entonces, esa es la primera palabra. Eso es lo que Dios anhela que nosotros miremos. Anhela que nosotros estemos con una lupa y Padre, si tú eres nuestro Dios. No hay nadie más. Y aquí entran otros puntos, porque si yo me meto en esos puntos nos quedamos acá. Pero para que ustedes lo vayan entendiendo, más adelante yo sé que vamos a tener la oportunidad de hablar de esos puntos. De cuando alguien, una persona, se vuelve en un ídolo, que cuando algo se convierte en un ídolo. Y le quito el primer lugar a Dios. Segunda palabra, Éxodo 20, Shemot 20, 3:6. ¿Qué nos dice? No tengas otros dioses aparte de mí. No tengas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Adonai, tu Elohim, Yahweh celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ok. ¿Ese es el segundo? Mandamiento. Entonces, ahí hace muchas referencias a lo que hay arriba en el cielo, a lo que hay en la tierra, a lo que hay debajo de la tierra, a lo que hay en el mar. ¿A qué se refiere? ¿Qué hacía el pueblo o qué hacían los egipcios? Pues le daban idolatría a un ave, que era ¿qué? El búho. ¿Cómo se llamaba? Horus. Sí. ¿Era un dios para ellos? Sí. Lo que había en la tierra, las vacas, el río, el agua, y aún los animales que estaban en el agua. ¿Las ranas viven en el agua? Sí. Entonces, ¿por qué Dios les dijo eso? Y aquí hay algo mucho más profundo, y es de que, no sé si ustedes se acuerdan, hace 8 días yo les explicaba algo de lo que se va a empezar a ver, de los que en estos tiempos vamos a empezar a ver muchas cosas. Y si Dios no hubiera establecido estas cosas que nos está diciendo aquí en su segundo mandamiento, simplemente nosotros aparecen estas cosas y el pueblo hace, se rinde ante ellas. Y ponle cuidado que va a pasar eso está a punto de pasar, que se van a rendir ante esas cosas que yo les estaba enseñando hace 8 días. Entonces, ¿qué pasó cuando Yahweh le dio la instrucción a Abraham que saliera de su tierra? ¿Qué había en su tierra? ¿De dónde salió Abraham? Resulta que la primera civilización, o una de las primeras civilizaciones que estuvieron en este mundo, que estaban en este planeta, era la civilización sumeria. ¿Sí? Los sumerios. Los sumerios dice que, o en ese momento, o en este momento, si ustedes quieren buscar en internet, busquen qué es un Anunnaki. ¿Qué es qué? Anunnaki. Anunnaki. Con K. Anunnaki.
Y resulta que la palabra Anunnaki quiere decir Descendieron del cielo. los que descendieron del cielo. ¿Por qué Dios nos estaba haciendo referencia en este mandamiento a que tuviéramos cuidado de que no tomáramos por dioses a aquellas cosas que descendieran del cielo? ¿Qué hicieron los seres humanos que estaban en ese momento? En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, en Padán Aram, en esa región. Como vieron a estos seres, ¿qué hicieron? Los adoraron. Los adoraron. Y ellos le empezaron a dar tecnología, ciencia. Resulta que en Mesopotamia, si ustedes estuvieron en el colegio, en Mesopotamia nos decía que la historia fue donde apareció la primera rueda. Y fue donde aparecieron las primeras carretas que les facilitaron el trabajo a los agricultores, porque el pueblo era agricultor. Entonces, ¿quién les dio eso? ¿El ser humano tiene la capacidad de eso? No. Y eso parece loco. Y uno dice, venga, como que se le corrieron o se le cruzaron los cables. Más adelante ustedes se van a dar de cuenta de lo que va a pasar en este mundo. Es posible, más, en este año posiblemente pueda haber como una muestra mucho más intensa de lo que va a pasar. Entonces, dice, este debe ser recordado, la segunda de Éxodo 23:6, que es la segunda palabra. Dice, este debe ser recordado como uno de los mandamientos más importantes de todos los mandamientos y como uno que probablemente es el principio más consistente transgredido por el pueblo de Yahweh a través de la totalidad de la Torá. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo de Israel durante toda la Torá, durante toda la Escritura? Poner ídolos. Poner ídolos. Hay 4 principios. Entonces, observemos cómo hay 4 principios identificables establecidos en la segunda palabra. Primero, ¿qué nos dice el Eterno? Ningún otro Dios. Ningún otro Dios. Segundo, no harás imágenes o símbolos de deidades. No harás imágenes o símbolos de deidades. No adorarás imágenes o símbolos. El tercero. El cuarto. Hay castigo por violar los 3 principios anteriores. Y este castigo va a ir más allá de tu tiempo y va a afectar a tus hijos. ¿Por qué cree que Hasatán hizo eso? Porque los ídolos, ¿quién los puso? ¿Quién puso esos otros dioses? ¿El ser humano? ¿Quién puso esos otros ídolos? Claro, el ser humano es el que los adora, pero ¿quién los puso? Satanás fue el que puso esos ídolos. ¿Pero para qué los puso? ¿Cuáles eran las consecuencias? Para desviar el propósito. Dice que va a traer consecuencias hacia la primera, segunda, tercera y cuarta generación de aquellos que me odian o aborrecen. Ahí hay claro, o hay algo muy claro y específico. Si usted tiene un ídolo, usted aborrece a Dios. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, el castigo va a ser ¿qué? Primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Cuánto es una generación según la Torá? 40 años. Entonces, 40, 80, 120, 160. o sea, durante 160 años. Es harto tiempo, ¿cierto? Y eso hablándolo así por encima. O sea, nació, murió, volvió, nació y siguió con la misma. Porque se transmite genéticamente.
Hasta que se levante uno. Por eso muchas veces hay personas, y esto lo van a poner a entender, a mí me criaron así con esta religión y así me quedo. Sí. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de que hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación se va a mantener algo que hicieron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros ancestros. Algo tuvieron que haber hecho, pero en este momento llegamos nosotros y Dios nos llegó una oportunidad de cambiar nuestra generación. ¿Sí? Entonces, ¿quién se siente privilegiado de que Dios le haya dado la oportunidad de poder estar acá y cambiar ese designio que había sobre sus vidas? Sobre mis vidas. ¿Sí? Entonces dice, no, pero es que de mi familia yo fui el único que me levanté. Bendito el Eterno que le dio la oportunidad de levantarse y de formar parte de un pueblo escogido, del pueblo de Israel. Entonces por eso es que acá se deben de separar los sentimientos y las emociones. Ok, yo no puedo cambiar a nadie. ¿Sí? Yo no puedo cambiar a nadie. Porque la misma persona es la que tiene la oportunidad de hacer ese cambio y de dejar su vieja naturaleza. ¿Sí? Por lo menos, nosotros que ya veíamos un video de un católico debatiendo con un cristiano y ambos utilizan la misma escritura. Y el católico dijo, yo sí soy nacido de nuevo. Y el cristiano le decía, usted no es nacido de nuevo. Y ahí estaban. Los dos nacieron de nuevo. Como me decían que todo lo del comienzo era del antiguo y que eso no se valía. Como así. Que sí, que eso no, que es antiguo y que es antiguo y que eso no. Nosotros hace 8 días explicábamos hace 8 días precisamente ese punto. Y era de que el primer pacto fue ¿con quién? Con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto con Abraham? El de la tierra. La descendencia y la tierra. ¿Sí? Y después vino otro pacto, que fue en el monte Sinaí, lo que estamos hablando hoy. Y después hubo otro pacto con el Mashiach. Pero ninguno se contradice del otro o ninguno borra al otro. Sino que el primero que hubo con Abraham, hay muchas cosas que ya se hicieron o ya se cumplieron. Del segundo, hay cosas que faltan cumplir. Del último, faltan cumplir muchas otras. Y hasta que no se cumplan todas. Entonces, por eso debemos de estar muy atentos. Ahí es donde yo les decía, separen sentimientos, separen emociones. Dios nos dio la oportunidad, ¿solo fue la señora Ligia? Bueno, bendito el Eterno, de su familia, de su hogar, del hogar de ella, sí, del hogar de Abu José, del hogar de la señora Paulina, del hogar de Stephanie. Bendito el Eterno, me dio la oportunidad. La tomé. En la familia mía han sido llamados varios, pero a diferente. Claro. Pero a la verdad, su merced tuvo el privilegio de estar acá. No de estar acá en esta casa, sino de poder entender verdaderamente lo que Dios anhela con cada uno. Entonces, ¿cuáles son los 4 principios? Ningún otro Dios, no harás imágenes o símbolos de deidades, no adorarás ni imágenes, Y las hembras. y hay castigos que afectan a los hijos. Hay castigos que afectan a los hijos. Al Yahweh decirle a Israel que no deben tener otros dioses, no es solo un pintoresco decir. El pueblo hebreo absolutamente creía que habían otros dioses en existencia. Dioses que eran otros dioses para otras naciones y para otras personas. En este momento, lo que Israel entendió de lo que Yahweh quería decir era esto: que él debía ser el único Elohim que se les permitía a ellos tener.
específicamente a los que escucharon sus palabras, que era el pueblo de Israel. Lo que es clave para poder entender la segunda palabra es que aun cuando la prohibición en contra de imágenes grabadas y representaciones ciertamente aplica a cualquier deidad, real o imaginaria, esta declaración absolutamente incluye, y de hecho puede referirse primordialmente a el hacer representaciones de Yahweh de Israel. ¿Será que muchos hacen representaciones de Yahweh? ¿Cómo lo representan? Con imágenes y con... ¿Quién ha visto a Yahweh? Pero se hacen una imagen ahí que... pues, Ay, es que es así. Y ya, cerraron los ojos. Ah, no, es que él es así. Barbadito, con cabello largo, hermoso. Ese se parece a San Pedro. Entonces, ¿cómo lo ponen? En un madero ya. Cuando Dios nos está diciendo. ¿Pero qué texto sacan? No, es que lo que pasa es que cuando Moisés iba en el desierto, entonces levantó un... ¿Cómo se llama eso? una vara. Una vara, y en la vara había algo que era... Una serpiente. Sí, era como un estandarte, ¿sí? Era en bronce y había dos serpientes así, que es el símbolo de la medicina ahorita. Entonces, ¿por qué Moisés hizo eso? ¿Por qué hacen las personas eso? Porque no saben contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Y dije, pero si Moisés lo hizo, entonces yo ¿por qué no lo voy a hacer? Pero es que hay otra representación mucho más profunda en eso, que no era solamente levantar un ídolo o un estandarte en ese momento. Entonces, y te van a sacar con la misma escritura. ¿Por qué? Porque todavía ellos están arraigados. Muchas personas están arraigados a costumbres, pero no van más allá, no entienden la parte espiritual de lo que Yahweh nos quiere cambiar. Y la razón para que esta prohibición en contra de estas imágenes de dioses tiene dos caras. Primero, ninguna representación de Yahweh puede posiblemente ser adecuada o suficientemente santa. ¿Será que alguna representación, alguna estatua de Yahweh puede ser igual que santa? Entonces, ¿por qué representan con imágenes la santidad de Yahweh? Segundo, el Adonai no es de este mundo y por lo tanto no hay nada que un hombre pueda hacer con sus manos o mente, y nada que pueda existir en un ámbito físico que podrá captar la imagen de Yahweh. El Adonai no es una parte de esta creación, Él no es físico, Él está por encima de todas las cosas, ya que es el hacedor de todas las cosas. Él es completamente diferente a cualquier otro ser o entidad o cosa. Por lo tanto, cualquier intento de representación de su imagen es pura locura, errónea, y aquí en Éxodo 20 Él lo llama en contra de su voluntad. En las otras religiones, en las religiones, ¿enseñan esto? Allá le dicen, no, adore a la Virgen María, adore al Cristo, al niño, al divino niño. Como decían que no, es que eso es del antiguo, eso no, eso es del antiguo, pero todo esto es del antiguo, pero mejor dicho es al Señor. Entonces cuando le dicen a uno, si todo esto es del antiguo, entonces Que eso no, los mandamientos, lo que estamos hablando hoy, ¿nada que ver? O sea que lo que estamos hablando es el pastor les dijo pura que carreta. todo eso es del antiguo y que todo eso es del antiguo. Pues es lo que se dice ahorita de lo nuevo. Ahí es donde entra también Hasatán. Y Hasatán es un experto engañando. Lo único que es nada, yo no veo nada. Y la palabra no es para contender. Esto sí es del antiguo, entonces ¿por qué está ahí? Exacto. Eso fue Entonces, bueno. ¿qué pudimos entender de la segunda palabra? No tengas Que otros somos dioses. privilegiados. Somos privilegiados.
¿Por qué somos privilegiados? Porque nuestras generaciones van a crecer dentro de la verdad, ¿sí? Dentro de la bendición del Padre, para que van a tener como esa oportunidad de comenzar, de Reconocer todo. O sea, de iniciar bien. De crecer De iniciar conforme bien. Eso. a lo que Yahweh estableció en su escritura, bajo los parámetros que Yahweh estableció en su escritura. ¿Yo soy privilegiado? Sí, señor. Claro que sí. ¿Mi esposa es privilegiada? ¿Mis hijas son privilegiadas? Señor. Claro, porque nosotros rompimos con una maldición que había durante 1, 2, 3, 4 generaciones de aquellos que me aborrecen. Pero dice que va a traer misericordia. ¿Hacia quién? Hacia por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. O sea que Dios, si yo cumplo ese mandamiento y si cumplo yo ese estatuto, mi generación de aquí en adelante va a ser una generación de bendición. ¿Por cuántas? Por 1000 generaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Abraham recibió el pacto? ¿Y cuál fue el pacto? Dice que sus descendientes iban a ser ¿cómo? Las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo. ¿Cómo son las estrellas del cielo? ¿Las pueden contar? No, ¿cierto? Entonces el pueblo de Israel, ¿cómo va a ser? Como las estrellas del cielo. Incontables. Como la arena del mar. ¿Quién se ha puesto a contar la arena de la orilla del mar? Es algo incontable, ¿cierto? Cuando uno, no sé si ustedes han visto videos del universo, lo que hay fuera de este mundo, Y somos pequeños. infinito. Ayer estaba mirando precisamente unos videos de un telescopio que hay en órbita. Y ese telescopio podía mirar, y todo lo que uno ve de pronto aquí como estrellas en la noche, ese telescopio miraba era pero galaxias. Galaxias. Y nosotros estamos en una galaxia. Y nosotros somos así de diminutos en una galaxia. Y ese telescopio miraba miles de galaxias. O sea, hay algo infinito. Entonces, ¿cómo hace nuestra generación? Entonces, nuestra generación, nosotros aportamos una generación. Camilo aporta una generación. Stephanie va a aportar una generación. Samuel aporta una generación. Hijos. ¿Cómo van a ser esos hijos? Pues va a ser un pueblo muy grande. Dice que el pueblo de Israel, cuando entró a Egipto, ¿cuántos eran? 70 nomás. 70. ¿Quiénes eran esos 70? Jacob, sus hijos, Y la familia de los hijos de sus hijos Y los nietos. y los nietos. 70. Y cuando estuvieron en Egipto, ¿cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Una nación. Como una nación. Entró como un pueblo y salió como una nación. ¿Por qué? Porque se multiplicaron, se fructificaron. Así nosotros, cuando nosotros decidimos cambiar el rumbo de nuestra historia, aceptando el Mashiach, cambiando nuestra genética, desatándonos de esa maldición generacional que había a través de la idolatría de nuestros antepasados, empezamos a crear una generación apartada para Yahweh. Y que además que es un mandato que el enemigo, digamos que el enemigo quiere crear miedo en medio de los hijos del Eterno. Porque algunos creyentes dicen, no, pero ¿para qué traer hijos? ¿Para qué tantos hijos? Mejor solo uno, cuando el Padre a nosotros nos ha mandado. O mejor tengamos una mascota. Sí, o un perro. No es lo que están tomando hoy día la decisión. Exactamente, y es por esa misma razón. Entonces, digamos como que para nosotros como hijos del Eterno, el mandato de nosotros es cumplir con lo que es con lo establecido de la fructificación y la multiplicación. O sea, no se puede negar. Exacto. Y no se puede negar a la cantidad de hijos que quiere Dios, ¿no? Porque digamos como que Dios también sabe en qué tiempo estamos.
Y nosotros dos podemos asegurarles que nunca nosotros nos negamos a la voluntad del Padre con respecto de nuestros hijos, porque nosotros al principio habíamos dicho uno solo, y después entonces el Padre dijo, ¿cómo así que uno solo? No, dos, listo, fue cuando llegó mi amado. Y ahí pensamos en nuestra humanidad que solamente esos dos y ya eso es suficiente. Cuando el Padre dice, no es lo que ustedes quieran, sino es otro. Y ahí sí ya no dijo más. Sus palabras se acabaron. Pero digamos Sí, ya. como que a veces el mismo pueblo de Yahweh se niega y pone parámetros y dice, no, solo dos. Como si Camilo le exigiera al Padre, solamente dos, papá, o solamente uno y listo, es suficiente. O le dijera, yo dijo quiero un perro. Entonces, Por eso tenemos que tener cuidado de que aún un animal se puede convertir en un ídolo. Un ídolo en la Sí, familia. es verdad. Vaya, tóquele el perro a alguien que se ha aferrado con un perro. Vaya, tóquele. Ya se está viendo o eso. antes solo dígale algo. Vaya, dígale, vaya a coger al perro y dígale chiste. Es lo mejor dicho. Defienden más que como si fuera un hijo. Sí. Entonces, sí ve todo lo que está pasando alrededor del mundo. Sí, lo llevan como un bebé. Entonces, vaya, tóquele el ídolo a alguien a ver cómo se reacciona. ¿Qué más pudimos entender de esa palabra? Para poder las irlas así despacio. De pronto hoy vamos a llegar solamente hasta la tercera o la cuarta. No importa. La idea es que nos vayamos completamente entendiendo lo que Yahweh estableció con esas 10 palabras. Entonces, ¿qué más pudimos entender? Que si nosotros tenemos un ídolo, realmente aborrecemos a Yahweh. Si nosotros tenemos un ídolo, nuestra atención está puesta en ese ídolo, Sí. y eso Yahweh lo toma como si lo estuvieran Como una afrenta, como una... aborreciendo a él. Aborreciendo. Claro, lo hacemos ¿Cómo a así? su Yo les lado. dije que solamente yo era su Dios y ahora usted levantó otro Dios. O sea, usted ya no me quiere a mí, ya no me ama a mí. Y aparte que el Padre es un Dios celoso, que Él no comparte su adoración ni su gloria con nadie. Correcto. Entonces, Éxodo 27, ¿qué nos dice? No hagas mal uso del nombre de Yahweh tu Elohim, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué nos conlleva? A que no idolatremos otras imágenes, sino únicamente. La tercera palabra es que no debemos de usar el nombre de Yahweh o Elohim en vano. De hecho, ¿cuál es el nombre de Elohim? Yu-Hei by Hei. Ese fue como el atributo que él nos dio, o como él se presentó y se le presentó a Moshe en Éxodo 3:15. Ahí nos dice, le preguntó Moisés a Yahweh, si me preguntan de parte de quién voy yo, ¿quién le digo que soy? Usted, sí, como que es usted, ¿no? Asher Hayai Asher. Yo soy el que soy. Eso fue lo que le dijo Dios. Ah, bueno, listo, así me voy a presentar. Nosotros a quién adoramos? A Yahweh. Yo soy el que soy. Aunque el verdadero nombre de Yahweh es un total misterio. De hijo simplemente dígame así, yo soy el que soy. ¿Sí? Y ya. Eso fue lo que le dijo Moshe. Entonces, ¿cuál es el nombre de Yahweh Elohim? Del que nos dio Yu-Hei by Hei. Dios no es el nombre de Elohim. Dios es solo una referencia general a Yahweh. La gran mayoría del tiempo en nuestras Biblias, cuando vemos la palabra Dios o Señor, la palabra real en hebreo original es Yahweh, el nombre que Dios le dio a Moshe en Éxodo 3:15. Mientras nosotros en ocasiones pensamos el principal de la tercera palabra en términos de una prohibición en contra de la palabra de juramento, que no es la totalidad de lo que quiere decir esto. De hecho, esto es un estrecho sentido de lo que se supone aquí. La palabra hebrea que usualmente es traducida como en vano es shab. Shab, S-H-A-V. Shab ciertamente quiere decir vanidad, pero también quiere decir discurso falso, inútil, descuidado, vacío.
El mismo quiere decir que usando en el nombre de Elohim debe ser hecho con gran cuidado, con más grande reverencia. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos el nombre de Dios en vano? Cuando uno le pasa por alguna y dice, ¡ay, Dios santo! ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Por ahí Samuel hay veces me dice, no sé, Dios o no sé qué. Le dije, venga, ¿y qué tiene que ver Dios acá con lo que usted está haciendo? ¿Sí? Entonces muchas veces lo cogemos es como una muletilla. ¿Qué es una muletilla? Pues se repite y se repite. Una palabra que estoy ahí, dele, y dele, y dele, y venga, y uno dice, ¿y Dios qué tiene que ver ahí? Por eso dice que la palabra shab es traducida como ¿qué? Vanidad, un discurso falso. Como vanidad. ¿Sí? Como dice en vano, no utilizar en vano. O sea que cuando nosotros utilizamos la palabra en vano, es cuando ¿qué? Ponemos a Dios. A Dios en- Cuando ponemos el nombre de Dios en nuestra boca, para todo. para todos, sí. ¿Sí? Santo Dios. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? ¿Sí? Entonces, para todos. ¡Ay, Dios mío, se cayó! ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Dios ahí? ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado porque es un discurso falso, es algo inútil, es un descuido, es una palabra vacía. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos el nombre de Yahweh como tiene que ser? ¿Cómo tenemos que utilizar el nombre de Yahweh? Con respeto, con reverencia, porque no es cualquier nombre. Porque ese nombre dice que yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de servidumbre. O sea que no es cualquier cosa. Fue el que nos libró de la esclavitud de este mundo. ¿Necesita respeto? Claro que sí. O aún al mencionarse, ¿quién estoy siendo yo? ¿Qué persona soy yo para mencionar el nombre del Eterno? Por ejemplo, un pecador que menciona el nombre de Dios. Sí, o sea, digamos Sí. como que está transmitiendo ahí, o sea, digamos como que lo usa sin sentido porque ni siquiera tiene ejemplo ni testimonio para usarlo. Una persona que se la pasa pecando y dice, es que Dios los va a condenar. Es que Dios, ¿sí? Así es su justicia. Venga, ¿y usted quién es? O cuando Es cualquiera dice, Dios te bendiga. Oh, es que Dios te bendiga. Y es una persona que se la pasa haciendo a todo momento el mal. Que Dios lo bendiga. Y uno dice, Todos amén. No sale de corazón ¿sí? muchas veces. Entonces, cuando hay una persona que está cumpliendo verdaderamente los preceptos, las palabras que Yahweh puso en su escritura, y le dice que Dios te bendiga, nosotros utilizamos ¿qué palabra? Amén. Shalom. Shalom es una palabra de bendición. ¿Qué quiere decir shalom? ¿Qué más? Cuando yo le saludo, shalom. ¿Por qué ellos se saludan? Shalom. Como bendiciones. Bendiciones. ¿Sí? Es una bendición que yo le estoy dando a la persona. Va más allá de que decir, shalom, paz. No. Ahí cuando se está saludando, cuando el pueblo llega y saluda, shalom, está transmitiendo toda la bendición a esa persona. Pero estás nombrando a Dios. Entonces, mire que aquí hay un punto, y eso lo tiene muy claro el pueblo judío, y es de que ellos no nombran no dicen el nombre de Yahweh, sino dicen Hashem. Él se refieren a Dios como Hashem, porque dicen que ellos no pueden con su boca, no son dignos de expresar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pudimos entender? Nunca jugar con el nombre
Nunca jugar con el nombre de Dios. ¿Qué más? Tener respeto cuando uno lo vaya a mencionar. Tener respeto. Dignidad. ¿Qué más? Acordarse que fue por el que salimos de la casa de servidumbre. ¿Necesita reverencia? Reverencia. Sí, de parte de nosotros. Porque afuera, como que cogen el nombre y le hacen eso. Pasan por encima. Entonces, cuarta palabra. Shemot, Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo al Eterno. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado a el Elohim, a Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Adonai hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el día séptimo. Por eso el Adonai bendijo el Shabbat y lo declaró día santo. Declaró el Shabbat y lo apartó Para él. para él. Lo declaró como día Santo. santo. Entonces, vamos a empezar a analizar a profundidad también esta palabra que Dios entregó a su pueblo de Israel. ¿Será que antes de ahí Dios había establecido ya el Shabbat? Desde la creación. Ok. ¿En dónde dice Shabbat antes de Éxodo 20? ¿Dice Shabbat? Muéstrame. No, Descansó. Ah, bueno. Tenemos que estar como eso, sí. Yo sé que el Shabbat lo estableció desde la creación, pero en este momento fue que dijo, recuerda el día de Shabbat. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les enseñaba anteriormente una palabra que era recordar? En el diccionario, ¿qué es recordar? Tener memoria de... Traer a memoria. En la escritura, ¿qué es recordar? ¿Qué recuerda? traer a memoria que es el día escogido por... ¿Solamente traer a memoria? Porque yo puedo estar haciendo trabajo, ay sí, hoy es día de Shabbat, ya. No ejercerla, cumplir. Traer o recordar quiere decir hacerlo, ¿sí? Hacer algo, o sea, hacer. O sea, recuerda el día de Shabbat, o sea, que tiene que... Hacer. No, el Shabbat no se hace. Hacerlo no. Es una acción, guardar el día de Shabbat, ¿sí? Nos lleva a una acción, porque recordarlo toda la semana está acá, en mi mente, y lo estoy recordando, traer a memoria. Pero llega el día de Shabbat y tengo que guardar, o sea, me lleva a una acción. Entonces, en este tiempo, ¿ustedes cómo recuerdan el día de Shabbat? Cuando yo salgo de mi casa, me alisto bien tempranito, me salgo de mi casa y voy a recibir la instrucción de mi padre, y estoy todo el día haciendo o recordando Shabbat, guardando el Shabbat. Dice, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim, ¿cierto? Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es Shabbat, Yahweh tu Elohim, para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo, tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tus propiedades, de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero el séptimo día él descansó. Por esta razón, Yahweh bendijo el día, Shabbat, y lo apartó para él mismo. Entonces, vamos a empezar a desarrollar. En la Sagrada Escritura los días eran
y aún son designados sencillamente por su ubicación numérica. ¿Cierto? En el idioma hebreo son señalados de la siguiente manera. Día 1. Yom Rishon. Y-O-M, que dice día, que quiere decir día. La palabra Yom en hebreo es día. Y-O-M. Día. Rishon. R-I-S-H-O-N. Rishon. ¿Qué quiere decir día qué? Día primero o primer día. ¿Cuál es el primer día? Yom Rishon. Yom Sheni. Y-O-M Sheni. S-H-E-N-I. Yom Sheni. ¿Qué quiere decir? Segundo día. Yom Shilishi. S-H-I-L-I-S-H-I. Yom Shilishi. S-H-I-L-I-S-H-I. Shilishi. Tercer día o día tercero. Yom Revi'i. R-E-B-I-I. R-E-B-I-I. Cuarto día. Yom Revi'i. Yom Kahamesh. K-J-A-M-E-S-H. ¿Qué quiere decir qué? Quinto día. ¿Cómo se lee? Yom Kahamesh. Yom Shishi. Yom Shishi. S-H-I-S-H-I. ¿Qué quiere decir? Sexto día. Y Yom Shabbat. Yom Shabbat. S-H-A-B-B-A-T. Shabbat. ¿Qué vimos ahí de raro cuando nombramos esos días? Que el único que tiene un nombre es el día de Shabbat. Él no le puso, el primer día va a ser el domingo, el segundo el lunes, sino él dijo día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Yom Shabbat, día de Shabbat, que quiere decir séptimo día o de descanso. Esta era y es la manera en las escrituras, que en las escrituras nombran los días, siendo el Shabbat el único día en que el Abba le da nombre. Los demás son nombrados por números. Hemos de aclarar que aunque el nombre del día Shabbat no aparece en el Bereshit en el momento de la creación, siendo solo designado como el séptimo día, pero teniendo que realmente sí se nos aclara algo. Dice que Elohim trabajó 6 días en la creación del mundo y en el séptimo día cesó de trabajar y bendijo el día y lo declaró Kadosh, apartado. ¿Qué es el día sábado para nosotros? Es un día para apartarlo. ¿Qué es descanso? Para ustedes, ¿qué es descanso? Estar en la presencia del Eterno. ¿Qué más? Sería reposo. Para el mundo, ¿qué es descansar? Dormir.
Dormir, hacer pereza. Dormir, ir a Para pasear. ir a pasear. Lechita. Voy a descansar de todo lo que tuve que hacer en la semana, qué pereza, no quiero saber más de trabajo, voy a ir a pasear. Ir a descansar. En Boyacá le dicen, vamos a ir a jugar, tejo. Dejo. Pero nosotros, para nosotros descansar, es venir a la presencia de Dios, porque hay una doble porción en este día. ¿Y qué nos está entregando en este día? Su alimento. Su alimento. Nos está dando de su alimento el día de hoy. Entonces, cuando nosotros decimos voy a descansar, es que me voy a despojar de todas las cosas, las preocupaciones, el trabajo, las cargas, todo. Y este día voy a estar tranquilo. Por eso, Un descanso verdadero, genuino, porque uno Sí. sale renovado. No como cuando uno se va a pasear y llega más cansado. llega más cansado y sin plata. Y sin plata. O sea, que llega y se preocupa, porque se gastó lo que no tenía que gastarse. No tenía que gastarse. Qué cosa, ¿no? Las del mundo. Pues así vivimos cuántos años. Por tanto, el origen de un día de reposo se da en los dos primeros capítulos del libro de Bereshit, en Génesis, y que no fue sino hasta después de la liberación del pueblo de Israel, de Misrayim, y en la entrega de la Torá, que se dio a conocer por el nombre de día de Shabbat. Y los Benei de Israel, ¿qué es Benei? Hijos de Israel, de tal manera que esto quiere decir que desde la creación se observa un día de descanso o reposo, siendo este el séptimo día. O sea, hoy estamos cumpliendo con el reposo que Yahweh estableció para nosotros. Sí, señor. Claro que sí. Entonces siéntase dichoso porque usted está cumpliendo algo de lo que Dios le ha establecido en su escritura. Y que no se convierta en una carga. No, pero es que me toca ir el sábado, me toca ir el día de Shabbat, me tocó servir el día de Shabbat. Eso es cuando el más día que quiero estar, acá estoy. ¿Qué hora me dijo el padre que estuviera? A las 8. Acá estoy, padre. No como hablábamos que, como siempre nos gusta llegar tarde y después estamos golpeando. Señor, ¿me abre? No lo conozco. La palabra Shabbat deriva del verbo hebreo Shabbat. Con frecuencia se traduce como descanso o descansar. Sin embargo, otra traducción de esta palabra es cesar de trabajar. ¿Sí? Cesar de trabajar. ¿Qué hizo Dios? En 6 días. Trabajó. Y el séptimo cesó del trabajo. ¿Y qué se puso a observar? Lo que había hecho. Exacto, lo que había hecho. Cuando Yahweh Elohim descansó en el séptimo día de la creación, Él bendijo el séptimo día y lo santificó. Bereshit 2:3. Génesis 2:3. ¿Qué dice? Génesis 2:3. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en este día descansó de todo su trabajo de creación. Ok. Entonces, ¿lo santificó? Sí. La palabra hebrea para santificar es la palabra hebrea Kodesh, que viene de la palabra hebrea Kadesh. Kadesh, Kodesh. ¿Listo? Así como suena, con K. Kadesh, Kodesh. Ambas palabras hebreas, Kadesh y Kodesh, significan hacer limpio, consagrar, dedicar, purificar, poner aparte, hacer santo. Se les vuelvo a repetir. ¿Qué significa Kadesh o Kodesh? Hacer limpio, consagrar, dedicar, purificar, poner aparte, hacer santo. Por lo tanto, cuando Elohim de Israel bendijo el Shabbat, Él consagró, dedicó y puso como aparte.
Dice que hizo Kodesh este día especial. Hizo santo este día especial. Y determinó que el séptimo día de la semana, desde la puesta del sol del sexto día a la puesta del sol del séptimo día, fuese un día consagrado, apartado y puesto aparte de cualquier otro día de la semana. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cuando me dice debe cesar de trabajar, ¿qué nos quiere decir? Según lo que acabamos de leer. Físicamente lo del correr de este El mundo. corre de este mundo. Del corre de este mundo. En la hora de... Dedicarnos a la obra de Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Entonces sabemos que no fue sino hasta la liberación del pueblo de Israel que el Abba Yahweh da la primera expresión de Shabbat directamente en los 10 mandamientos, o las 10 palabras dadas a Moshe por los israelitas, para los israelitas, y todos aquellos que los acompañaban en él cuando se enseña ya como un misbot, como un mandato, que debemos guardar y apartar como día de Shabbat, de descanso, porque Yahweh cesó el séptimo día después de haber creado al mundo en 6 días. Sin embargo, debido a las continuas desobediencias del pueblo de Israel con referencia al descanso, tenemos que Yahweh constantemente exhortaba de una u otra manera a los israelitas a cesar de sus labores en el séptimo día, el día de Shabbat, día de reposo, como en el caso cuando suministra el maná durante 5 días de cada día. En el sexto se proporciona una doble porción para que dure hasta el séptimo día, en el que apareció sin maná. ¿Qué pasó en ese contexto? Dice que Dios, ¿qué? Les dio el maná todos los días. Hubo una instrucción, le dicen no guarden, no recojan. ¿Qué hicieron algunos? Guardaron. Cuando Dios les dijo no recojan. ¿Y qué pasó con eso que guardaron? Se les dañó, les salieron gusanos. Pero en el sexto día les dijo, cojan una doble porción. ¿Para qué? Porque el séptimo día no iba a mandar maná. Ese fue el único día que le dijo, guarda para el otro día. Coge la doble porción, lo que tú comes en este día, cógelo, y coge lo que tú vas a comer mañana para el otro día, ¿cierto? Pero como el pueblo de Israel no confía directamente en Dios, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Guardaban los otros días, eso mejor dicho, guardaba. ¿Y qué pasaba? Se dañaba. Pero cuando le dijo Dios que guardaran una doble porción, era porque al otro día no iba a mandar el maná y que ese día no se iba a dañar. Se proporcionó una doble porción que dure hasta el séptimo día, en el que apareció sin maná. En correspondencia a los israelitas se les ordenó no salir en absoluto, sino para permanecer en sus tiendas en el séptimo día. De este modo entendieron que el séptimo día era el Shabbat de y para Yahweh, que tienen que cumplir al no recibir su trabajo diario de recogida de alimentos. También tenemos que se nos recordó el Shabbat paralelamente cuando a las instrucciones relativas a la constitución del Mishkan, a la construcción del Mishkan en el desierto, edificación que serviría de modelo para el Beit HaMishkan. La Torah menciona la obligación de observar el día de Shabbat, indicando así su procedencia incluso sobre el deber de construcción del santuario. ¿Qué pasó en ese momento? Después de Éxodo 31, hacia adelante, se empezó la construcción del Mishkan. Del 25 hasta el 31, ¿qué pasó? Dios dando las instrucciones.
Después de ahí en adelante fue lo que pasó lo del becerro de oro y después se inició la construcción del Mishkan. Pero Yahweh hizo énfasis, aún estando construyendo el Mishkan, aún estaban haciendo una obra para Dios, tenían ellos que ¿qué? Que guardar el día de Shabbat. Y lo menciona como 3 o 4 veces. No se les olvide, guarden el día de Shabbat, no encenderás fuego. Y eso lo toman de una forma errónea. Cuando le dicen no tomarás fuego, es porque el fuego en esos días lo utilizaban ¿para qué? ¿Qué era en ese momento? ¿Qué era hacer fuego? ¿Qué significaba el hecho de ir y hacer fuego? Cortar el árbol, todo. Y recoger leña, cortar el árbol, ponerlo. ¿Eso era un qué? Fuego. Un trabajo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando les dijo Dios, no harán nada, simplemente el hecho de ir para poder hacer fuego, se requería un trabajo arduo. ¿Para qué era el fuego? En la construcción del Mishkan, para fundir los materiales que ellos iban a utilizar. Ah, bueno, entonces requería ¿qué? Un trabajo. ¿Qué hace la parte del trabajo? Pues que cumple el mandamiento. Incumple un mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el mandamiento? Guardarás el día de Shabbat. ¿Qué pasa cuando la persona está yendo a traer madera, viene, la pone, prende, pone lo que iba a poner encima, echa el oro, lo que vaya a fundir? ¿Qué hace en ese momento? La persona se distrae y no está atenta a lo que Yahweh está hablando. Dice, también tenemos que se recordó el día de Shabbat, bueno, aquí ya, ese pedazo ya. En la primera mención del Mishpah en el Shabbat, del mandamiento de Shabbat, y de acuerdo con el libro de Shemot de Éxodo, el trabajo es cesar el 7º día con el fin de dar a los esclavos y a los animales de Tiro un estatuto de deber de ser observado incluso durante las épocas críticas de arado y de cosecha. Entonces, el labrador en ese momento, los que cosechaban la tierra, en ese momento dejaban descansar los animales. Dice que también hay un mandato que la tierra se tiene que cada 7 años, la tierra tiene que descansar, ¿cierto? Entonces, durante 6 años la tierra coge y uno la cultiva y le hace y le saca el provecho, pero hay un año en la cual tiene que descansar. ¿Por qué la tierra tiene que descansar? Porque tiene que otra vez renovarse, nutrirse, para que otra vez pueda empezar a dar frutos. ¿Durante cuántos tiempo? 6 años. Durante 6 años. ¿Qué dice Shemot 28:11? Vamos a leerlo de nuevo. 28:11. Acuérdate del día de Shabbat para separarlo Kadosh. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es Shabbat, reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu forastero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los Shamayim, los cielos, y las Aretz, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el día séptimo. Por eso Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó. Ok, ese es el mandamiento. Esa es la palabra que dio Yahweh en el monte Sinaí para que el pueblo de Israel lo obedeciera. El Shabbat, además de constituir un recuerdo del acto de la creación, sirviendo como una manera de demostrar nuestra creencia y fidelidad en Yahweh, tenemos que la siguiente vez que es mencionado en la Torá también afirma que el Shabbat es para recordar la liberación, el éxodo de Egipto de los Bnei de Israel.
En la repetición de las 10 palabras, los 10 mandamientos, el Shabbat también enseña. Observar el día de Shabbat para santificarlo, como te he mandado, Yahweh tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh tu Elohim. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades, para que tu esclavo y tu esclava puedan reposar como tú. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Misrayim, y que Yahweh tu Elohim te libró de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, Yahweh tu Elohim te manda a observar el día de Shabbat. Eso está en Deuteronomio 5, 12, 15. ¿Qué está pasando en ese momento? Entonces, en ese momento, ¿quién les está hablando? Moisés. ¿A quién se le está hablando? Otra vez se le está hablando al pueblo de Israel. Dice, entonces tenemos que los 10 mandamientos o las 10 palabras expresadas en Shemot se le da la razón para diferenciar el Shabbat del resto de los días, porque en 6 días Yahweh creó el mundo. Luego, cuando en Devarim se repiten las 10 palabras, los 10 mandatos, se da otra razón para recordar y apartar el día de Shabbat. Dice, debes recordar cuando fuiste esclavo en Misrayim. Por esta razón, Yahweh Elohim te ha ordenado que observes el día de Shabbat. Acá hay un punto muy importante, y es de que cuando estaban en Egipto, ¿ellos guardaban el día de reposo? No, ¿Por qué no lo guardaban? porque los egipcios le hacían trabajar. Porque estaban bajo ¿qué? Bajo esclavitud de un pueblo, de los egipcios. Estaban bajo una esclavitud. O sea que en este momento, si yo no lo cumplo, es porque todavía estoy esclavo de algo. Sobre estos dos aspectos podemos ver que, habiendo dos objetivos diferentes, se conecta con la orden de recordar el día de Shabbat. El primero, confirmando la existencia de Yahweh Elohim al recordar la creación, y la segunda, el valorar cómo nuestros antepasados fueron liberados de la esclavitud, y valorar nuestra libertad física al recordar. O sea que si nosotros en este momento estamos guardando Shabbat, estamos recordando la libertad que Dios nos dio. ¿Libertad para qué? ¿Qué tenía el pueblo de Israel cuando Para estaba realmente vivir. en Egipto? Eran esclavos, No podían hacer nada. Porque los tenían. ¿No? ¿Cómo los ponían a ellos a que no pensaran en otra cosa? Trabajar. Trabaje, haga, ponga, produzca. Cuando salieron, dijo, ya no trabajen sino solamente 6 días. El séptimo, descánselo. ¿Confianza en Dios? Entonces, la esclavitud de parte de esa opresión del pueblo egipcio se acabó. Dios está diciendo, el séptimo día es un día dejar de trabajar, ¿sí? Dejar de hacer. ¿Para qué? Para que Yahweh pueda instruirme. Como hemos podido observar, la naturaleza de vivir la experiencia del Shabbat está determinada por la manera en la cual este mandato está expresado en 2 manifestaciones que aparecen de los 10 mandatos. La misbah, o el mandato de observar el día de Shabbat, está compuesta de 2 conceptos, los cuales hacen la conexión con el contexto respecto al Shabbat, así comprender y vivirlo mejor. Estas son las palabras Hazor Shamar. Hazor Shamar, que quieren decir recordar y guardar. ¿Listo? Recordar y guardar, las cuales vemos tanto en Éxodo 28 como en Deuteronomio 5:12.
Recordar que el día de Shabbat para santificarlo. Shemot 28. ¿Qué implica recordar el día de reposo? El recordar constantemente el Shabbat cada día y día para no olvidarlo y no confundirlo con otro día. Al recordarlo tomamos conciencia de que el mundo tiene un creador. En todo momento, reconociéndolo y viviéndolo, se convierte en la base primordial de la creencia y fidelidad, afianzando así la estrecha relación con nuestro Abba Yahweh, con nuestro Padre Creador. ¿Y es que acaso el objetivo de tener una relación con Yahweh no está confirmada guardando sus estatutos de la Torá, así como el Shabbat resalta el origen divino de la creación? Esto es debido a que al ser del día de Yahweh Elohim, lo declaró Kadosh, el día de Shabbat. Es equiparado con toda la Torá, porque su observancia testifica el acto. Recordar además de tener el objetivo de hacernos comprender la importancia del día de reposo, y su significado implica que la llevamos presentes en la mente y en nuestro corazón. Algo que debemos tener en cuenta es que esto no se limita solamente a la duración del Shabbat, sino que se extiende ¿a qué? A toda la semana. Por eso recordamos, viene a nuestra mente y lo guardamos. Por eso dice que si no lo recuerdas, se te va a olvidar. Se olvida, ¿cierto? Por eso es que Él lo estableció cada séptimo día. ¿Qué tal si lo hubiera establecido por allá cada año? Ahí sí es que Grave. se nos olvidó como que, venga, para en diciembre, ¿será que Shabbat? Para nosotros Sí, es para lo peor. contarlo, porque me imagino que antiguamente, digamos, para también la gente, como antes, no había como ese calendario, por decirlo así, ¿no? Pues digamos, se guiaban mucho también, digamos, por, digamos, sí, digamos, como por esto. Exacto. Entonces, de esta manera, cuando lo llevamos y está en nuestra mente entre semana, y cuando lo guardamos, cuando llega precisamente el día de Shabbat, dice, de esta manera llevamos la santidad del Shabbat desde que culmina el Shabbat hasta el próximo comienzo del otro Shabbat. Llevándolo en nuestro pensamiento, se extiende también a toda la semana. Pero si yo no guardo ni el día de Shabbat, ¿cómo yo voy a poder recordar? O sea que aquí nos está diciendo, recuerda todo lo que aprendiste el día de Shabbat. O sea, Dios durante toda esta semana nos está diciendo, recuerda lo que aprendiste el día de Shabbat, cuando lo viniste y lo guardaste. Y llega el otro día de Shabbat y hay una instrucción nueva. Y durante esa semana estoy meditando en lo que yo aprendí y estoy examinándome. Y así estamos hasta que nuestros ojos se cierren. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿En cuál palabra quedamos? La cuarta. En la cuarta palabra. Dentro de 8 días culminamos el resto de las palabras.